Hola, hola, buenas tardes, días o noches, o sea, la hora que vean en este programa. Yo soy Bernarda y esto es Deganita. Hola, soy Gisela Montero y comenzamos con un nuevo capítulo de Deganita. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos contentos de que nos sigan y que nos escuchen y que también comenten qué les parecen nuestros capítulos y nuestras conversaciones tan apasionadas. Queremos agradecerles muchísimo, muchísimo de antemano por todos sus comentarios y las lindas cosas que nos dejan todo el tiempo. No pensamos que les guste tanto, de hecho, como está en el primer capítulo, pensamos que iba a ser un piloto, pero gracias a todos ustedes por todo ese apoyo y esos mensajes bonitos, a los ex por volver a decirnos que estamos guapas, a las amigas por volver a decirnos dónde están y contarnos su vida, y a toda la gente que nos encontramos en la calle y nos dicen, tú eres la del podcast, ¿sí o no, Gise, que te pasó en el parque? Sí, me dijeron, usted es la del podcast. Y yo dije, ni siquiera me acordaba, la verdad. Porque yo reconozco que esto hice obligada por la Bernarda, entonces no me acordaba mucho y eso era hace ya algún rato. Pero sí, estuvo chévere luego que cheque hay gente que le gusta. Y amigas que no hemos visto hace un montón de tiempo, cuando nos dicen, oye, te vi en tu podcast y me gusta lo que dicen, y tu amiga, y exponen todo y son así, asado. También dije, está bacán, porque al final es una forma de reencontrarnos y con la gente que nos encontremos en este espacio también es súper chévere y bueno, vamos dándole amor a este podcast que ha estado un poquito ahí parado porque hemos tenido algunas cosas y también a veces la coyuntura no ayuda porque también uno se siente bajón y eso también nos ha tenido un poco complicadas en la producción, pero ya nos vamos a poner un poco más juiciosas. Un poco juiciosos y no les vamos a abandonar, ya les prometimos. Si ustedes escuchan, ojalá no se escuche, pero está lloviendo bastante por aquí. Y nada, pues a mí la lluvia me pone nostálgica. ¿Gise? Paréntesis. No dije al principio que estábamos en tu casa, ¿o tú lo dijiste? Yo lo dije. Mira, yo no te escuché. A mi casa. Y hoy hay de comer, hice un quiche de zapallito con... Pongan mi cara de felicidad, por favor. Hice un quiche de zapallito con zanahoria y cebollita y tocino. Muy bien, yo tengo que probar para el 10. Bueno, sí, está lloviendo. Bueno, estos días llueve con mucha frecuencia en Quito y en algunas zonas del país. Me fui a la costa este fin de semana pasado a ver a mis papis y estaba lloviendo todo el rato en la costa. Entonces, bueno, creo que esto acompaña el sentimiento de estos días. Como que nos llueve adentro y afuera. Ustedes sí les han dicho, a mí de niña me decían, ¿por qué llora, Bea, cuando llovía? Y ahorita creo que todo el Ecuador llora. Si escuchan los rayos, ojalá no escuchen, porque aquí caen tras. A mí Gise, a ti y suenan las ventanas, sí, los vidrios. ¿A ti te pone nostálgica la lluvia? Aquí en Quito sí, verás. Es que desde que ya estoy grande yo también subo a veces la foto con el café y la lluvia y me pongo así toda romántica capitalina. Pero la verdad también tengo buenas experiencias y buenos recuerdos con la lluvia. Cuando era chica, amaba cuando llovía. Y cantaba con mis amiguitos del barrio. Cantábamos que llueva, que la vieja está en la cueva y así, pero a gritos. Y mi mami a mí me daban permiso y al resto de niños sus mamás para correr como por los charcos y los filos de las casas donde el techo de zinc cae como con mucha fuerza las gotas de lluvia. Entonces eso sí me da como mucha alegría. A mí me da mucha nostalgia eso y no me da tanta tristeza la lluvia, aunque sí luego en la costa mismo me estresaba luego cuando no paraba de llover, porque siempre nos inundábamos. Wow. En Quevedo nos inundábamos un montón y a mí me tocaba ir a la escuelita con botas de caucho. Y así llegaba mojada. Y a veces en esas canoitas como ustedes ven en la costa, las noticias, yo era esta Marimar aquí, se trepaba y todo, y llegaba a la escuela y luego llegaba a la casa de vuelta. Otra vez un cromo de Coavisa. Amiga, pero es que eso es de la vida real, y parece que es nostalgia, pero yo a veces veo las noticias o veo los chats familiares y sigue pasando eso, entonces ya no sé en qué momento es nostalgia y eso, y lo otro es el descuido y algunas otras cositas. El abandono, que ya hablaremos de eso. Amiga Gise, ¿y a ti te gustó tu infancia? ¿Me vas a hacer las preguntas para el terapista o psicólogo? ¿Te sientes
cómoda hablando de tu infancia, pues podemos hablar de la infancia o de lo que a usted le plazca, mi amor, sí, porque sí. usted es la visita. Bueno. Sí es bonito hablar de la infancia, porque uno se piensa ya y dice, se piensa grande y también recuerda con cariño a esos niños que todos fuimos o niñas que fuimos. O sea, sí es bonito hablar de mi infancia. Hay cosas que no me gustan tanto, que a veces me las guardo para mí siempre y va a ser difícil que las exprese todas porque siempre uno se cuida y la infancia siempre devela un montón de traumas y un montón de miedos que nos persiguen hasta que estamos grandes. Sí. ¿Y tú tienes algún recuerdo de la infancia que puedes decir, este es mi trauma de infancia? Bueno, tengo varios. A propósito de nuestro capítulo anterior, el de las maternidades, recuerdo ahora que cuando era niña, yo soy mayor a mi hermano como con 6 años más o menos. Entonces yo esperé a mi hermano, pero con una felicidad porque era un niño nuevo en casa. Y era tan chiquito y lo abracé y lo cogí el primer día. O sea, me dieron para tenerlo en mis brazos y fue esa conexión loca que solo quienes tenemos hermanos entendemos lo fuerte que es eso. Ese es uno de los recuerdos más lindos que yo tengo. Cuando vi a mi hermano, cuando lo cargué y dije, es todo, ¿no? Y claro. Luego ha sido la persona con la que crecí todo el tiempo, con la que comparto esas cosas más íntimas de mi vida, es con mi hermano, porque somos hijos de ese mismo hogar. Entonces ese es un recuerdo lindo, pero también ese mismo proceso deja mis recuerdos con culpa también. Porque cuando yo era chica ya tu hermano va creciendo y el típico tienes que cuidar a tu ñaño menor, tienes que ayudar a cuidarle a que no se corte, que no se rompa la cabeza, que no se haga horrores. Me daba con mucha responsabilidad y yo me sentía agotada de niña con eso. O sea, no entendía. Y luego también esto de que cuídale al más chiquito, que siempre te dicen, te suena luego como a una culpa, a una responsabilidad que no es tuya. Y también uno crece y se siente invadido en su espacio, porque yo era hija única, viene mi hermano, entonces tuve muchos sentimientos a lo largo de ese tiempo cuando mi hermano iba creciendo y era el niño más querido y yo era la hermana mayor que quedaba un poco como ahí. Ajá. Entonces, no como planta, pero te sientes planta, así como la planta de la verde. Entonces, creo que ahí desarrollé como enojo hacia mi hermano a veces, y era una niña tosca que jugaba a ser mamá con el látigo por poco ahí. Entonces, ahora que estoy grande, me siento a veces un poco mal por haber sido esa hermana mayor. Dura, esa hermana mayor que te daba el cocacho y que se plantaba también a darse de golpes con el hermano menor, hasta que mi hermano creció y dije, chuta. Y hace CrossFit. Ya, no, ahí no todavía. Dije, pero ya no le puedo dar su cocacho fácil, no, entonces entendí que ya era otro momento y bueno, mi hermano fue siempre pacífico, yo era la violenta. Es un lindo, saludos. Saludos al niño Moy. Sí, entonces creo que hay una dualidad de sentimientos. Es mi momento más feliz tener mi hermano, pero también ese proceso de crecer sintiendo esa responsabilidad que una niña no puede tener, que es cuidar al hermano como que fuera otra mamá. Eso creo que es mi mayor trauma con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, que todo el mundo te dice, tienes que cuidar a tu hermanito. Y es tu responsabilidad, pero no es una cosa como de ñaños, sino es una cosa como que fuera obligación, como que tienes que ayudarle a hacer los deberes, como que tienes que verle que se tome la medicina, o sea, eres otra mamá. Entonces yo no entendía por qué era toda esa responsabilidad sobre mis hombros y eso me hizo ser como una ñaña en ese momento un poco tosca, un poco grosera, a veces hasta un poco violenta, de darle el cocacho, de... Siempre las hermanas grandes creemos que tenemos, así como la mamá, ¿te pones a hacer el deber o te castigo? Así. Yeah. Pero porque uno reproduce patrones también. Claro. Eso creo que ahí está una cosa que me duele mucho o sea, es una cosa loca. ¿Quién tiene ñaños va a entender eso? ¿Y quién es mayor también?
El que entendió, entendió. O sea, ponte, yo no sé, pero a ver, yo siempre mi estrategia, hijo ese rayo, perdón, yo me santiguo cuando caen los rayos, porque hablando de la infancia, cuando caían los rayos, mi abuelita me decía que cuando ves el fogonazo te santiguas y luego cae el sonido y entonces no te cae el rayo encima. Entonces nunca me ha caído ningún rayo encima, por lo cual pienso que es una cosa efectivísima. Harvard, llámame para teorizarte. La ciencia ha muerto. La ciencia ha muerto, estoy yo. Estoy a 5 de creer que la Tierra me oye escuchar. Entonces, no sé, bueno, ahorita invocando a mi abuela, yo tuve una infancia muy cerca de ellos, pero también tuve una infancia muy... Claro, porque mi papá cuando yo tenía 6 años desapareció de nuestras vidas. O sea, solo eso así como blup, y se fue. Y claro, cuando estaba mi papá, nuestra vida era económicamente más cómoda, pero cuando se fue dejó de ser cómoda. Entonces yo automáticamente pasé a ser la niña del huevo duro. Entonces pasamos a una escuelita muy de barrio, muy precaria. Y mi mamá me mandaba huevo duro, porque obviamente en ese tiempo cuando No yo era niña, lo de huevo duro hasta huevo, ahorita. Claro, la niña del huevo duro que llevaba huevo duro en la lonchera. O sea, el que ha sido pobre sabe, amiga, sabes. Tú sabes que te tocaba llevar huevo duro. Amiga, pero es que yo... Hay una cosa que no sigo sin entender. Aquí en la ciudad hay unos traumas que nosotros en el ¿Qué en la costa no había? Ni siquiera nos damos el Pero lujo de yo te voy a tenerlos. explicar, porque a mí siempre me ha gustado mi huevito. Porque yo siempre estudié Claro. en escuela, colegio y Sí. universidad pública, entonces... O sea, a mí siempre me gustaba, y me gustaba mucho que me manden el huevito, pero obviamente yo Pero huele. abría la lonchera y olía. Y Eres la gente, niña pestosa. claro, y la gente se burlaba, porque además Mentira. era plátano y huevo duro, entonces ese olor con el jugo de tomate de árbol O que de se remolacha en la costa. No Ay, sé no, por a mí qué nunca me algún día, mandaron un tiempo jugo se de puso de moda el jugo de remolacha. Pero así, y que se te regaba y todo un olor, ¿no? Y entonces llega mi mamá y mis compañeros, en cambio, llevaban como snacks y sándwiches y todo. Y era un colegio de Bien. estrato, no, era un colegio de estrato medio bajo, Es pero... que los medios somos bien chinchosos. Claro, amiga. medio bajo, pero Pero nada. con flow. Pero con flow, pero yo como venía de un colegio de estrato más alto, yo ya sabía lo que era que te manden tu bolsa de papas Crex, sabía que ese tema. Entonces, claro, yo decía, ¿qué pasó? Y entonces un día llego donde mi mamá y le digo, mami, le digo, estoy harta, solo huevo duro, ¿qué pasó? Y mi mamá me dice, es que somos pobres. Y yo, y ahí me di cuenta de que somos pobres, amiga, y darse cuenta de que uno es pobre cuando tiene 6 años. Y claro, y en esa otra, que son anécdotas de pobreza, verás, yo quedo pobre de niña. Y entonces, claro, mis primos jodían, ¿no? ¿Y qué te va a traer? Era como el inicio de la novena. Y el niño Dios que te va a traer, y el niño Dios que te va a traer, y yo así como, y mi mamá ya me había dicho, en este contexto de que te mando huevo duro porque somos pobres, de además, el niño Dios está pobre y no te va a traer regalos porque está pobre. Y entonces a mí se me ocurre la brillante idea de decirle a mi primo, que era un chinchosito, o sea, un niño chinchosito, de decirle, Chinchoso. mira Daniel, le digo, verás, qué pena ser yo quien te diga esto, pero este año tengo fuentes de que dicen el niño Dios está pobre. Entonces, ni tú vas a tener regalo, ni yo tampoco. Así que muchas ilusiones no te hagas. El chinchoso hijueputa lloró desde el 16 de diciembre hasta el 24 culpándome a mí de que, claro, yo decía, democracia, ¿no ve? Si el niño Dios está pobre para todos, ¿por qué va a estar solo pobre para mí? Y ahí entendí que no existe el niño Dios, horrible, y que los pobres no tenemos nunca al niño Dios. Y eso es densote, o sea, digamos, de las cosas de la infancia que son radiales y que no me van a hacer llorar, son eso de haber crecido, y eso también lo agradezco mucho, sabiendo que no todos somos iguales, porque hay unas injusticias sistémicas horribles en el mundo. Y así, y eso es lo que también me ha hecho la adulta que soy. Pero digamos que, y siempre yo he convertido en humor estas anécdotas, ahorita que es medio día de bajón. Pero claro, digo, ¿cuánto nos marca a nosotros la desigualdad? Y cómo crecemos incluso de niños sabiendo que por el aspecto material no somos todos iguales. Entonces creo que ese es
un trauma de la infancia que, bueno, ya lo he trabajado y todos los otros, los que no he trabajado, no digo porque tampoco. Hay que ser también responsable con los traumas que tenemos. Pero creo que ese está muy trabajado y es como también agradecido, un trauma agradecido. Porque si no fuera por ese, yo no sería quien soy. No sería la pobre aspiracionista que vota al morado. Perdón. Bueno. Bueno, yo creo que sí es importante ubicarse y uno ahora entiende como un poco más claro las cosas, pero yo algo que sí tengo que me ha marcado un montón, y sobre todo eso sí es gracias a mi mamá, es que uno las cosas las hace también en colectivo. Uh-huh. Como saben, yo soy de Quevedo, una de las ciudades más reconocidas no por cosas buenas, sino por la violencia y por la desigualdad y por todo lo que ahora atraviesa este país. Pero bueno, yo me crié en un barrio muy, muy popular. Sé que ahora es mucho más complejo porque era popular, pero no tenía los niveles de violencia que tiene ahora. Cuando yo estuve ahí en niña, Quevedo siempre ha sido violento y yo por eso vine y pensé que esta gente, ¿qué le pasa? ¿Por qué están...? Y siempre tenía que cuidarme, o sea, siempre estaba pendiente de cuidarme, pero en esa época no lo cachaba, no era así. Pero dentro de lo que cabe tuve amigos del barrio, amigas del barrio, y fue como compartir el chocolate de Navidad. No es que todos tenían una cena en su casa, eso lo aprendí más bien acá, que el pavo, que las uvitas, que no sé qué. Eso ahora lo hago con mi familia, con la gente que quiero, pero cuando yo era niña a veces había y a veces no, pero mi mamá se ingeniaba para que siempre sea como divertida la Navidad, era cantar los villancicos, tener el nacimiento y estar con los otros niños y las estrellitas y todos los niños, o sea, todos los niños de mi barrio era como que algunos tenían un poquito más, un poquito menos, pero todos éramos de un barrio muy popular. Entonces mi mamá hacía a veces el chocolate con sanduchitos y nos daba a todos, con los amiguitos del barrio, llamaba a alguno que otro vecino, también se integraban y hacían era una cosa más colectiva. Y jugábamos, corríamos, o sea, unos éramos más chinchosos, otros menos chinchosos, y todo el mundo en la Navidad lo lindo era también decir, mira, me compraron esta camiseta nueva, mira mis zapatos nuevos, y era como 1 o 2 mudas de ropa en todo el año, y la Navidad no importaba la marca, no importaba nada, sino era como, esto me compraron. Y también habían esas Navidades del juego, del juego que son a veces en la pobreza, que uno no cacha que es pobre porque piensa que el mundo es así como uno se cría, uno no tiene otro contexto, pues. No es que te da mayor cosa, y en esa época no es que tenían internet, no teníamos internet los niños ni nada de eso. Yo me acuerdo que en Quevedo había Telesistema, que se llamaba así, y Ecuavisa, y TC Televisión en esa época, Telecentro. Entonces era lo que consumíamos, esa era la cultura, eso era todo. No había mucho en Quevedo para hacer, pero en el barrio lo pasábamos divertido. Sí. O sea, esos niños que yo recuerdo, con los que crecí, sí me han llenado como el corazoncito para decir, para saber quién soy ahora y también hacia dónde quiero ir. Y tal vez ya con muchos de ellos ni siquiera no tengo ni contacto, pero son los niños por los que yo creo en lo que creo ahora. Qué simpático que digas eso, porque yo, en cambio, era la niña sin amigos. Luego ya me hice amiguera, pero de niña me acuerdo que era muy solitaria, muy, muy, muy solitaria. No sé, para mí eso de lo colectivo tuvo otro sentido ya en la juventud, pero de niña yo no aprendí lo que era lo colectivo. Yo era eso, una niña, la niña del huevo duro. Yo tengo una infancia muy marcada por el barrio. Claro. Y tengo la otra que es en la escuelita. En la escuelita es el típico que te haces amigo de cierto grupito y que te llevas muy bien y que tienen buenas notas o malas notas o lo que sea. Eres el grupito de las buenas alumnas o de las vagas.
porque así te divide. Yo era la noria. Entonces, o del que no es ni chicha ni limonada. Claro. Entonces era así. Entonces yo en ese rol en la escuela cumplía mi rol porque mi mamá era súper estricta de ser como una niña con buenas calificaciones, buena alumna, todo eso. Pero donde vivía así al máximo mi infancia fue en mi barrio. Ya, qué bonito. Fue en mi barrio, jugábamos a la cocinita. Yo le hacía comer, perdón, ñaño, le hacía comer flores y tierra porque le decía, te comes toda la comida, pero no cachaba que era comida de... ¡Qué malvada! O sea, no, pero es que cachas ahí la maldad no se entiende. No como... se entiende, ¿no? Entonces mi hermano era súper niño, porque tendría unos 3 añitos y él siempre quería estar pegado a mí, entonces él se comía lo que la ñaña cocinaba y le ponía en mis platitos que me regalaban en mi escuelita y todo eso. También jugábamos con el resto de niños a un montón de cosas. Yo recuerdo que un día hicimos una pasarela en el portal de la casa y que los niños jugábamos y no sé qué, y desfilábamos los trajes de baño viejos de cada una, pero que no ni siquiera había playa. Los ríos no tienen mar, lo siento. Era una Marimar sin mar. Una Marimar sin mar. Solo sí, con río. Con jacalito, con río. Exactamente. Entonces jugamos un montón de cosas. Tengo un montón de marcas en el cuerpo que son las marcas de mi infancia. Claro. Y que me subía en carretas, jugábamos, o sea, pero éramos unos niños sin conocer el mundo, pero que teníamos nuestro propio mundo. Ya. No le teníamos miedo al juego, a inventar, o sea, claro. Jugábamos un montón. Entonces, claro, esas cosas como que te enseñan a vivir, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Tú crees que esa niña Gisela del barrio, esa Marimarchita, estaría orgullosa de la Gisela en la que te convertiste ahora? Sí, yo creo que no es que estaría orgullosa de lo que tienes ahora, sino de todo el camino que he recorrido en este tiempo. Porque pese a ir conociendo cosas chéveres, cosas que me han abierto los ojos hacia el mundo, nunca he olvidado dónde soy. Siempre he tenido como los pies puestos en la tierra y sé que hoy tenga ciertos privilegios no me hace ajena a esa otra realidad. Yo vengo de ahí. Vengo de una mamá que se sacaba el aire trabajando, que vendía comida a veces los fines de semana, las noches, para juntar todo lo que hacía falta para el mes. Vengo de una mamá que se inventaba 1000 cosas todo el tiempo para que las necesidades no se sientan tan fuertes. Vengo de un papá que no tuvo el privilegio de estudiar, que no tuvo muchas otras herramientas que me hagan decir, ay, no, mi papá cómo ha recorrido el mundo, o tiene el apellido tal, no. Entonces soy muy consciente de dónde vengo y creo que esa niña se siente orgullosa de que esta Gisela siempre haya tenga los pies bien puestos en la tierra y que sepa de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, qué bonito. Eso. ¿Y tú? Yo, a ver, yo creo ¿Cómo era la niña Bernie de chiquita? Cuéntanos un poquito. Haber sido chinchosísima. Era muy filática. Hasta ahora. De hecho, mi tío decía, por Dios, no le pongan a esta niña a estudiar filosofía y letras porque se acabó. Y adivinen qué estudié. Eso, pero también tenía un mundo muy interior. O sea, yo cuando mi papá se fue, yo siempre había hablado completo y todo, pero cuando mi papá se fue, me quedé tartamuda. O sea, fue tanto el shock, hay partes de esa infancia que no me acuerdo, que me quedé tartamuda. Entonces, mi habilidad de ser filática, que era mi rasgo distintivo, se acabó. Pues de cómo eres una tartamuda filática horrible. Entonces, nada, me acuerdo que eso fue un quiebre muy importante, incluso en mis relaciones sociales, en todo. Y era una niña muy autosuficiente y muy que resolvía todo sola. O sea, y como mi mamá, o sea, mi papá se fue, mi mamá se quedó teniendo, igual que tu mamá, pues haciendo lo que sea, lo que se necesite y lo que se pueda para trabajar. Tenía 2 trabajos, me acuerdo. Entonces, claro, se iba cuando nosotros estábamos dormiditos, nosotros íbamos a pie a la escuela y llegaba ya muy de noche y era una mamá genial, o sea, que estaba presente, pero no constantemente, pero tenía que trabajar. Entonces, claro, me acuerdo la tele, que era como que siempre estaba prendida en la casa. Me acuerdo haber
aprendido a cocinar casi con mi abuelita sola, o sea, como esa unión con la cocina que tengo es muy legítima porque es de allá. Y me acuerdo no haber sido valiente muchas veces. Y creo que esa niña estaría muy orgullosa de mí ahora porque creo que hay muchas cosas que no soy, definitivamente. Pero lo que sí creo que soy es que soy valiente. Y creo que sí, o sea, sí estaba orgullosa de mí, esa niñita chiquita, porque sí, porque soy una mujer valiente y eso. Voy a llorar, no, mentira. O sea, sí me da como penita. A mí se me quebró, amiga, te dije y me dijo, no llorarás. Sí ven que estamos como mayores. Antes teníamos vino, ahora tenemos té y café. O sea, es conversación de mayores. Pero sí hay bielitas, sí. De señoras. Estamos aquí en la estamos de conversación. señora. Es que, bueno, así es la vida. A veces hay café, a veces hay vino, a veces hay reggaetón, a veces hay música sinfónica, de todo. Eso. Y, o sea, verás, yo te quería hacer una pregunta. Vas a decir que de gana meto la política. Pero, verás, voy a hacer un pare porque trajiste un recuerdo justo de este fin de semana que fui a la costa a ver a mis papás y visité a mi abuelo, que ya es bastante grande. Y nos sentamos ahí fuera de la casa del abuelo a conversar. Y estaban mis tíos y todo. Y el hijo de un primo mío no habla muy bien. Entonces yo le digo, ay, yo así tenía un lapsus, ¿no? En mi vida. Le digo, pero no, tiene que, tal vez le digo como ya va al segundo grado, que es como tercer año básico, algo así. De pronto hacerle terapia de lenguaje para que el niño pueda tener un mejor aprendizaje, un mejor relacionamiento. Y mi tía, que es su abuela, me dice, sí, hay que ver eso porque no habla bien y no se le entiende y puede ser por lo mimado. Entonces le veo a mi mamá así de frente y se me viene así el recuerdo y mi mamá también, y las dos así. Le digo, mami. Y mi mami dice, ay, la Gise tampoco hablaba bien de chiquita, no podía pronunciar la L ni la R. Entonces, no sé si se acuerdan, ustedes son más citadinas y no conocen estas cosas que las conoce el pueblo. En la costa había una cosa que se llama Blanquita. Ojalá encontremos eso para ponerle Blanquita. Y era una cosa, un plastiquito amarillo y ahí venía cloro. Y uno compraba eso para lavar la ropa. Sí, aquí también había un sachet. Sí, de Blanquita. Sí. Pero no era que tenía, sino que uno le sacaba con los dientes y salía el cloro. O sea, imagínate. Sí, que tomaba. Sí, me acuerdo. O ya, lo más elegante es con tijera. Sí, pero bueno. ¿Dónde está la tijera? Amiga, pero yo no podía decir, por ejemplo, negrito. ¿Decías negrito? Yo decía, está negrita la cosa esta, ¿ya? Entonces se me burlaban, comenzaban a burlarse porque la Gise, en todo lo que yo era así como muy abierta y muy conversón y juguetón y todo eso, no podía decir negrito y no podía decir blanco. Y eso se usaba un montón. Entonces mi mami me mandaba a la tienda a comprar Blanquita y yo me robaba una Blanquita de esas que ya estaban botadas ahí, cogía una, le tenía limpiecita y cada vez que me mandaba a la tienda donde la vecina, yo llegaba así como, me da uno de estos, por favor. Entonces mi mamá se hartó. Un día se hartó porque yo ya iba a tener 7 años. Claro. Yo ya tenía 7, no recuerdo bien. Y no podía decir Blanquita ni negro, nada con la R. ¿Qué decías? Negrito. Neguito. Neguito. Está neguito, está Marquito. O sea, y yo tenía 7, 8 años y ya los niños se me iban burlando porque era la que no hablaba bien, pues. Entonces mi mami usó un psicólogo de esa época. Y justo en esa conversación estaba mi papá y mi papá dice, antes habían buenos psicólogos, así orgullosísimo, ¿no? Y yo le digo, claro, un día mi mami se hartó y mami, sí, es que ya no es posible, no sé qué. Le digo, ¿te acuerdas, mami? Que mi mamá hizo esto. Eso fue como me mandaron a comprar de otra vez que la Gise lleva la fundita como muda, así como, una banquita, una vista. Por favor, no. Pero pila recursiva, amiga, tú. No, muda, pero recursiva. Entonces, mi mamá me puso una sentencia ese día. Me dijo, eran como tipo 7, 8 de la mañana y me dijo, Gisela, hasta hoy hablas así. Tienes hasta las 6 de la tarde para hablar bien. ¿Y sabes qué hizo? No sé si ustedes, yo sé que esto ahora ya no está bien. Nunca estuvo bien, no le funen a la mamá de la Gise. No. Fueron a mi mamá y no saben con qué. Por eso mismo digo, no le funen. Mi mami
usó, así tenía un látigo manaba que era, no sabíamos que solo viendo eso había que portarse La bien. fusta. Era un látigo, en la costa le decíamos látigo manaba, que es de cuero y que le dan vuelta así y lo tienen ahí. O sea, ni siquiera tienen que pegarte, solo está ahí. Claro. Entonces mi mamá me dijo, tienes hasta las 6 de la tarde de hoy. Y colgó. Si no, ya sabes lo que te espera. No me dijo nada más. Yo lloré, al principio dije, es que no puedo decir neguito ni vaquito. Bueno, yo lloré. Yo siempre fui bien llorona chiquita, bien miedosa. Creo que eso es algo que he ido mejorando con el tiempo. Sí, ahorita ya no tiene miedo. No, sí tengo miedo, pero no se le nota. Pero amago. Pero bueno, todo el día me pasé escribiendo y así era, Blanquita. O sea, hasta que me salió a decir Blanquita y hablaba así, negrito. Pero lo logré. O sea, pero cachas, fue todo el drama, porque no podía decir. Y a mi mamá tampoco se le ocurrió terapia de lenguaje. Pero, amiga, claro, o sea, te digo, el método un poco a chequear. El objetivo está. Claro. Podríamos escribir una tesis doctoral de Foucault y tu mamá. Foucault, la teoría, la práctica. Pero ahora mi mamá es otra persona y mi mamá dice, no, ahora yo, porque mi mami es profe, pero claro, una cosa es ser profe con otros niños y educar a tus hijos. O sea, a veces hay una ruptura ahí. Claro, dicen, claro. ¿Cómo es que es este dicho? Yo soy mala para los dichos. En casa de herrero, cuchilla de palo. Eso. Y la Eve está que se caga de risa porque sabe que yo siempre digo todo mal, los refranes, al revés, me invento, no sé, pero yo los pienso a veces raro. Entonces, mi mamá ahora dice, no, es que hay que ponerse al esfero, hay que ayudarles a los niños, yo me paso, investiga y todo, y tiene una paciencia que yo digo, ve, ¿en qué momento la cambiaron? Esa paciencia hace 30 años. Claro, pero me sirvió. Aprendí ahí, aunque creo que todo el mundo se ría cuando estuvimos en esa reunión, todos, ay, si la Gisela no hablaba bien, y yo sí, yo no hablaba bien, porque todo el mundo... Sí. Siempre también recordar eso, ¿no? Sí, claro. Yo no sé cuándo fue que... Ahorita ya estoy tartamudeando. Yo no sé cuándo. Te voy a poner el látigo manaba y te voy a decir, ¡hoy! Pero no sé cuándo dejé de ser tartamuda. No tengo registro, pero dejé de ser tartamuda porque ya no soy tartamuda. Pero ahora, cuando me pongo nerviosa, es terrible. Pero, ¡buah! Otra cosa, ahora que ya le mencionaron a la Eve, quiero que sepan que uno de los motivos por los que no estuvimos tan presentes fue porque estuvimos cambiando toda nuestra idea de producción y por fin somos un programa para mujeres, hecho solo por mujeres, como quería la mía Gisela. Y yo también. Bueno, hay que agradecer igual a toda la gente que nos acompañó, igual se van a ir sumando más amigas en este proceso. Y bueno, nuestra gratitud siempre siguen siendo nuestros amigos con los que salieron nuestros primeros de ganitas, pero también ellos están a full están asumiendo otras responsabilidades a las que les decimos, ya golpeé el micrófono, perdón, a que les decimos que les vaya súper bien, vamos a estar ahí haciendo siempre el aguante, pero también hay que dedicarle más tiempo a esto, entonces ahí estamos. Sí. Y nos emociona también hacer un programa con equipo de chicas para chicas. Los chicos también están incluidos, ojo, porque en nuestra conversación están ahí. Están ahí, pero digamos todo es producido y tal, y creo que esta vibe femenina completamente está chévere, o sea, me está gustando. Entonces, muchas gracias, Bebé, por estar ahí. Y gracias a los amigos que ya no están, Beto. O sea, está, pero estaba asumiendo unas cosas importantes en este momento. Está ahí dándole como bomba en fiesta a la gestión. Eso es duro. Eso es chévere y muy duro. Uy, no, ese va a ser traumas de la gestión. Amiga Gise, ahora creo que ahorita que ya tenemos los traumas del presente, va a decir que les el café es amargo. Yo le dije, te pongo lechecita, azúcar, canela. No quiso, verán. Uno toma café negro. ¿Qué pasaría? Sin leche, sin nada. Vamos a lo hubiera. ¿Cómo sería la niña Gise de hoy? O sea, ¿tú podrías ser niña en el 2025? Uno puede ser niño, ¿no? Hay un montón de niños por todo lado. Pero si fuese en las mismas condiciones materiales de la niña de hace más de 30 años, seguramente no sería lo que soy hoy. Porque esta niña que ustedes ven aquí, esta adulta que ven ahora y que
que ha hecho mucho o poco por cada día sentirse más presente en el mundo, ha sido posible porque, primero, por mis papás, por mi mamá, que creo que es la gran heroína de mi vida, pero porque dentro de todo lo difícil que ha sido siempre la situación en este país, tenía ciertas cosas o ciertas esperanzas como tener educación pública. Yo estudié en una escuela fiscal, en un colegio fiscal, en el Nicolás Infante Díaz de Quevedo. Y también estudié aquí en la universidad pública. Y pese a que estudié en la universidad pública, fue un desafío muy fuerte y fue una situación muy difícil para mis papás, para mi mamá más que nada, mandar a una hija de provincia a estudiar acá, pese a que estudié en una universidad pública. Porque las condiciones económicas siempre han sido muy complejas en este país para la clase obrera, para la clase trabajadora. Pero yo ahora creo que en lugar de ir avanzando, como que se retrocede un montón. Justo ya ahora creo que tenemos que pensar en nosotras, en la jubilación. ¿Qué es eso? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Qué onda? Al final uno sí envejece y sí necesita tener derechos. Y si eres de un barrio como el mío, y les voy a dejar el dato, Playa Grande, así se llamaba mi barrio, sí se llama mi barrio en Quevedo, no es si ustedes pueden investigar, no es un barrio, es un barrio muy complejo ahora. Seguramente esta niña no pasaría también los 20 años. Ay, Porque muchos de mis amigos, incluso de los niños con los que yo crecí, sí, muchos no han tenido el chance o la posibilidad de salir del barrio o de tener otras aspiraciones. Y ahora que estoy grande y que entiendo algunas cosas, no es culpa de ellos tomar una mala decisión, sino también del contexto. En Quevedo no teníamos cultura, por ejemplo. No teníamos espacios para la música, para la danza, como yo veo acá. No teníamos un montón de cosas, y cuando yo hablo de estos juegos que teníamos, es también por la pobreza. Uno se inventa un mundo. Cuando yo leí Macondo, dije, fui una niña que siempre tuvo su propio Macondo. Claro. A propósito que Macondo está siendo suspendido, vetado en Estados Unidos. 100 años de soledad. Sí. ¿Por? 100 años de soledad por decisión del presidente. Yo viví mi propio Macondo y si salí del barrio es gracias, sí, a mi mamá y todo, pero gracias a que tuve chance de, con todas los errores en el sistema educativo, tuve chance de estudiar de manera pública, sin pagar. Ahora no podría. Esos niños, o sea, claro. Si tú me dices cómo sería una niña Gisela en este tiempo, capaz, o me pregunto cómo sería mi hermano, que los hombres les reclutan para otras cosas, a los niños para otras cosas, capaz no seríamos lo que somos ahora. Entonces, eso, creo que todos queremos que las infancias sean súper cuidadas y que tengan todo lo mejor que el mundo les puede dar. Pero no hay que olvidarnos que hay infancias e infancias. Hay infancias que ya vivir en la capital es un privilegio porque tienes ciertos servicios que no tienes en otros lugares, pero vivir en comunidades, vivir en barrios empobrecidos, es como nacer con una cruz. Claro. Y no es que le pongas el mayor esfuerzo y salgas adelante como no. No te dan las condiciones. No te dan las condiciones. Mis amigos aspiraban, mis amigos niños de esa época, ir a La Mancha. Cuando sea grande quiero ir a La Mancha como mi papá o como mi mamá. ¿Qué es La Mancha? La Mancha en esa época, no sé muy bien ahora cómo esté ese sistema, pero cuando yo era niña La Mancha era muy común en nuestro barrio. Casi todos los papás de mis amigos trabajaban ahí. La Mancha era salir a las 6, 5 de la mañana a una esquina donde pasaba un camión de las bananeras y se llevaba a la gente para que trabaje el día, sea el jornal del día. Y esa era La Mancha. Amiga, las bananeras. Sí.
y es gente que la ha tenido muy jodida. Claro. Y tal vez... Ay, Pero Dios mío. esa era la realidad en un Quevedo que siempre ha sido violento, pero que no era lo que es ahora, porque ahora mis amigas dicen que no pueden ni siquiera salir de casa, que para tomarse un café o ese tipo de cosas lo tienen que hacer en sus casas por seguridad. Así de complejo está. En Quevedo, en mi barrio, ya nadie entra ni nadie sale, es una cosa loca que cuando me cuentan yo digo, no, o sea, tengo igual recuerdos súper lindos de mi barrio y gente que ya no le he visto en años y que no sé qué será de su vida, pero ese recuerdo me hace quererles un montón porque me quedé con la niña, con el niño con el que crecí. Y además que creciste en la calle, en una calle que era segura, en un barrio en el que los niños jugaban en la calle. En que todos nos conocían. Y ahora eso ya es imposible. No puedes ni salir a tomarte un café. ¿Te imaginas cómo sería la niña Gise del 2025? ¿Con qué jugaría si no puedes salir a jugar a la calle? Y no solo eso, sino que, o sea, ahora ser pobre también es una sentencia también. Es una sentencia. Si eres pobre, si eres de barrios marginales, estás con ese estigma de que vas a ser delincuente. Uh-huh. Y si luchas, ya sabemos qué eres. O sea, creo que... Si luchas contra la inequidad, te dicen esa palabra con T que es tan fácil de usar y tan difícil de aplicar y creer, pero bueno. Entonces, sí, creo que es muy difícil pensar en unas infancias en las condiciones socioeconómicas que tiene este país, en infancias felices. Uh-huh. Porque no nos vamos a hacer, a ocultar aquí las cosas. Muchos de los que nos van a ver van a tener a sus hijos con las mejores condiciones como les puedan dar, pero esa no es la realidad de todos. Y cuando en algún programa anterior dijimos que hablar de estos temas es un privilegio. Y sentarnos en esta mesa y tomarnos un café y tener un espacio en redes es un privilegio. Es un privilegio. Ese privilegio no sé si lo vayan a tener las nuevas generaciones que son pobres en este país. Y hoy vi justo una noticia que estamos como en el tercer país de Sudamérica con más hambre. Con más hambre. Entonces, creo que no tenemos mucho. Salgan de Narnia. Mucho de qué festejar y decir que hemos ganado como país, porque hoy también, me sale lo comunicadora, no lo periodista, hoy también veía en las noticias que muchos opinólogos de este país decían, hemos ganado. Ha ganado el Ecuador. Yo decía, chévere, pero ¿de qué Ecuador me estarán hablando? Porque el que yo conozco no creo que esté ganando mucho. Vamos a dejar como que ha ganado el ganado. El resto... El resto seguirá en la lucha como pueda y como tenga que estar. Ya me enredé un poco en la respuesta, perdón, pero ya saben que uno es... Este espacio es como para soltar. Y la niña Bernie, ¿cómo sería en este 2025? Yo creo que la niña Bernie del 2025 hubiera sido igual de improbable que la niña Gisela del 2025. Mi mamá era padre, madre, hija, Espíritu Santo, etcétera, y vivíamos en un contexto en el que mi abuelo, funcionario público, pudo sostener ese abandono también. Yo hago la 4ª generación de funcionarios públicos. ¡Que viva el burócrata, señores! Y claro, y mi abuelo tenía un trabajo seguro, un trabajo honesto, seguro, con el que pudo comprarse su departamento, con el que pudo tener una vida que le permitió también sacar adelante a sus 5 hijos. Y mi mamá, cuando se divorció, quedó sin nada, obviamente. Y me acuerdo mucho del aguante que me hacían mis abuelitos. O sea, de mi abuelita cocinando para estar conmigo, que era una niña sola, y mi abuelita sabía, entonces entendía esa soledad, de mi abuelito yéndome a ver al colegio, porque había el nivel o la posibilidad económica de que si uno solo trabajaba de los dos, podía mantenerse un hogar. O sea, ahora tal vez la niña Bernie hubiera tenido una abuelita que también trabajaba, hubiera sido una niña por lo solitaria y triste, tal vez callejizada, tal vez se hubiera quedado embarazada, porque
toda su familia tenía que trabajar para sostenerse. Entonces, a eso voy. Yo me acuerdo muy claramente, ya era una chica grande cuando entra el feriado bancario y mi abuelito se quedó sin nada, de nada. Te había jubilado recién y tal. Y, y claro, solamente si hubiera sido niña después del feriado bancario, ya no hubiera podido reposar anímica, económicamente, financieramente, en ese lugar tan amoroso y tan de cuidados que me daban mis abuelitos. O sea, no era tampoco una cosa enorme, ni mansiones, ni nada, ni en un departamento chiquitito aquí que mi abuelo fue maestro. Y cuando cumplió como 30 años de servidor público, pudo comprarse su casa, su departamento, que era un departamento chiquito de 60 metros en la 6 de diciembre y Roca, atrás de la Academia Nacional de Historia. Entonces, nada, pues era el lugar de la felicidad. Y ahí íbamos a vivir. Tenía una biblioteca enorme, que eso también es un privilegio, haber crecido con tantos libros, con gente que te enseñe eso. Y hubiera sido imposible, mi infancia hubiera sido imposible, inviable, no compatible con la vida, si mi mamá se hubiera quedado sola y pobre, como se quedó. Mi papá se fue y se fue con todos, nos dejó en la calle y no hubiéramos podido tener el abrazo de una persona que por ser funcionario público tenía una estabilidad laboral, funcionario público honesto. No es, todos los funcionarios públicos no somos como lo que quieren hacer pensar, que somos vagos, honesto, trabajador, bueno, que además era profesor universitario en un tiempo en el que la universidad era un lugar de desarrollo de ideas, donde no importaba si eras de los unos o de los otros, más bien se favorecía el debate. Entonces, claro, era una niña que creció en aulas universitarias. Ahorita eso sería imposible, porque la universidad pública él era un profesor de la central. Entonces, sí, capaz que si fuera niña ahora mi abuelito tampoco hubiera tenido trabajo, le hubieran votado entre los 5,000 y ahorita estaríamos emprendiendo, vendiendo en la calle o así y no hubiera podido, claro, serían las cifras del hambre también. Entonces no hubiera podido ver Niña Bernie en el 2025. A veces dicen que, no sé, en Ecuador hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, creo. Siempre decimos que no podemos, que estamos en lo peor, y estamos viviendo el peor momento, pero nos superamos y podemos tener, o sea, de largo, Claro. caer más bajo. Bueno, creo que estas reflexiones son importantes porque siempre de esta conversación me quedo que siempre hay que mirar todo este camino recorrido. No hay que olvidarse de dónde uno viene. Uh-huh. Para mí es súper importante esto. Que hoy alguien tenga un carro, que sea el primero de su familia que tiene carro, o sea el primero de su familia que tiene un título universitario, porque hay movilidad social gracias también a la educación pública. Uh-huh. En mi caso fui la primera con título. Bueno, de mis primos, porque mi mamá fue la primera con título y le costó y sacó su título con mi hermano y conmigo chiquitos. Nos cuidaba la señora que hacía las empanadas porque algunos profes no le dejaban entrar, no nos dejaban estar ahí con nuestra mamá en la aula de clases. Mi mamá estudiaba de 5 a 10 de la noche. Entonces, yo vi a mi mamá estudiar. Uh-huh. Y de mis primos fui la primera en tener un título. Luego de parte de mi papá, muchos ya han tenido sus títulos y qué bacán, pero de parte de mamá ha sido más complejo, o sea, la situación ha sido más compleja y esa movilidad que puedes llegar a tener gracias a la educación, gracias a que luego eso te permite tener mejores opciones laborales. Bueno, ahora es muy complejo igual con todos los títulos que tengas, pero bueno, no importa, estoy hablando hacia atrás. ¿No ves el chico asambleísta que dibuja? Bueno, ya. Entonces, todas esas cosas que ahora puedes tener un lindo carro, puedes tener mejores condiciones, no te deben nublar y pensar que vas a ser potentado, pues mañana sigues siendo clase trabajadora. Yo creo que nunca hay que olvidarse de dónde uno viene. O sea, y quiero que dejarles esta pequeña reflexión, ¿no?
Nosotros estamos a una enfermedad catastrófica o a un despido de ser el señor de la calle. O sea, tampoco es que somos estables como unas rocas donde nos asentamos y le hablo al público porque sé que todos estamos en estas, o nos asentamos en una fortuna enorme. O sea, cualquiera un rato de esto se puede caer y romperse la cabeza y ahí queda. Por eso lo público es importante, porque lo público se fundamenta en que todos trabajamos para los que no pueden trabajar. No hay nada que destroce más la vida, y eso es algo que se aprende de niño y que los niños deberían aprender ahora, pero no pueden por las condiciones materiales de este país. Es que la colectividad se hace para que todos estemos bien. Y no hay nada peor que el individualismo, porque cuando uno es para el otro, uno es para sí mismo también. Porque uno no puede ser feliz en un mundo infeliz. Uno no puede ser feliz egoístamente. Cuando todos estamos bien, las cosas son mejores. Porque ahorita, ¿a ti de qué te sirve tener el iPhone 17 Max Pro si sabes que si sales a la calle te van a disparar para robártelo? Entonces, eso, o sea... Y para esas niñas que fuimos y para todos los niños y niñas que están, que vienen y que vendrán, es súper importante tener educación, tener salud, tener infraestructura. Qué importante es tener un parque, tener una biblioteca, teatro. Tener un teatro en sus barrios, en sus casas, en sus ciudadelas, en lo que sea. Es súper importante, y que no solamente estén en las ciudades más grandes, que sí es lindo vivir por eso en las ciudades grandes, pero que no nos olvidemos de que hay barrios populares, que hay comunidades que no tienen agua, que no tienen alcantarillado, que no tienen transporte. O sea, no pensemos que el mundo es solo este metro cuadrado en el que vivimos. La gente... Hay mucha más gente en el mundo con muchas más necesidades que lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, creo que pensar en nuestros traumas es pensar en que los traumas se van sanando en colectivo también. Hemos decidido hablar de nuestros traumas, no de todos, obviamente hay otros que se tienen que ir tratando, curándose, porque al final así es la vida. Uno tiene que ser responsable, y ser adulto es curar lo que no te hace bien. Pero hay que curar esta sociedad para que cada día haya menos traumas en los niños que vienen. Sí, o sea, perdón el bajón, pero digamos, usted ya terminó de lavar los platos hasta que escuchó este drama, señora, señor, señore. Pero el asunto es que a la final yo creo que hablar de esto fue muy pertinente. Gracias por proponer el tema, amiga Gisela. ¿Por qué? Porque a la final creo que en este país en el que hay tantos problemas, tanta hambre, tanta desigualdad, donde hay gente que vive con menos de $3 al día, es algo que yo no me puedo imaginar. ¿Ya? Y pensar que hay niños que crecieron que están creciendo ahorita en esas circunstancias, y pensar que, claro, nosotros que somos los adultos, que teníamos que dejar para ellos un mundo mejor y con más derechos de los que tuvimos, les estamos dejando un mundo con menos oportunidades, menos derechos. A mí me hace sentir una carga de responsabilidad inmensa, y solo quería decirles que el debate político no está en Twitter, no está en TikTok, no está en las redes, está en las calles, y está en el poder conversar, en el poder hablar. Cortos de esto saldrán, seguramente nos funarán, nos dirán lo que sea, pero hay que empezar a salir a la calle. Y no estoy haciendo una apología de las manifestaciones, no, salir a conversar, a conocernos, a dialogar en persona, a mirarnos a los ojos. Eso, a hablar. Y si este puede ser el motivo para que usted, señora, señor, señores, niño, niña, de edad, salga y converse con la persona de al lado y se cuente y encuentre que las precauciones y las preocupaciones de esa persona que está al lado suyo son legítimas, creo que vamos a poder construir un mundo mejor. Eso. Ya. Yo
quiero decir algo ya para cerrar, porque esto está muy hablado y una bielita. Yo fluyo con vino. Pues, el café me gusta, pero siento que me... Es una biela, estamos en crisis económica, amiga, tómate la biela. Pero no Amiga. tengo Sauvignon Blanc. Amiga, uno toma vino del Tutti. Está bueno, está bien rico. O sea, no, el Tutti está quebrando las tienditas, pero es una joda, pero el vino del Tutti es... rinde. En esta economía popular y solidaria que uno tiene, está bien. Se necesita a veces esas cosas. Pero bueno, cuando la Bernie dice salgamos a las calles solo para cerrar, salir a la calle no es como ustedes se imaginan ir a tirar la piedra. Solo sal a la calle y no voltees cuando ves a los niños en situación de calle, cuando ves a las familias en situación de calle. No te hagas el indiferente. Yo sé que es muy duro y que nos hacemos los locos y a veces la gente coge y si tiene unos centavos y se siente aliviado. No. O sea, creo que mirar es súper importante, mirar al otro distinto, mirarlo desde que mañana puedes ser tú. Porque como dijo la Bernarda, yo creo que quienes ven este podcast, nosotras, nadie está en los porcentajes mínimos de la gente más rica de este país, no. Somos obreras que mañana si no tienen un trabajo no van a poder comer, no van a poder pagar la renta, los servicios, lo que sea. Entonces uno no puede sentir que el privilegio de ahorita te hace indiferente al resto, porque el resto, esa es tu gente también. Uh-huh. O sea, ojo con eso. Salir a la calle es ir, ver a estos niños y a estas niñas que de pronto lo único que tienen es la calle. Hablamos de nuestros traumas y han sido muy complejos y los vamos curando, los vamos sanando poco a poco, pero somos unas niñas que tenían mamás, que tenían papás, abuelos, que tenían hermanos que te hacen el aguante, que crecen contigo. Pero estas otras familias que vemos en situación de calle no tienen una cosa, no tienen techo. Y la calle es súper violenta. Entonces, eso, o sea, si hablamos de traumas, pensemos en la gente que viene y no seamos tan individualistas en las cosas. Decía un profe mío en la universidad, hay que aprender a mirar. Uh-huh. Y creo que eso es súper necesario ahora. Eso. Como dice la Perni, chao Pepes, hemos hablado un montón. Hoy día sí, bueno. Y no hemos estado tan divertidas como otras veces. O sea, sí nos mandamos nuestros chistoretes. Ella, porque yo no soy tan de chistes, no me sale. Ni el refrán puedo decir completo. Pero bueno, pues ahí quédense con la imagen de que esta belleza fue la niña del huevo duro. Eso no, un poco raro cuando dijo el huevo duro, pero luego caché que era la niña pestosa, no era la niña del huevo duro. La mente cochambrosa, vos, así la mente te vuela, porque en la costa es así. Hijita, mientras usted está de ahí donde ella está de vuelta. Obviamente, por eso mismo yo te obligué a hacer esta hueva. Pero por eso digo, para que los que no entendieron, el huevo duro. El huevo duro es el huevo duro. El huevo pero duro. Pero para mejor referencia, la niña pestosa. No, habría la... O sea, no era pestosa, mi lonchera era pestosísima. Pero bueno, bebés, les dejo con esa bonita imagen para que coman huevito duro, que es muy saludable. Proteína. Ahora que todo el mundo está haciendo deporte. Proteína. Coma su huevo duro. Nada, les queremos un montón. Muchísimas gracias nuevamente por todos los comentarios, por todas sus palabras, por todas sus cosas de ánimo que a nosotros nos obligan a este bajón de país, o sea, depresión post-país que tenemos, de hacer esto por ustedes y porque nada, pues tenemos fans que hay que responder. Les queremos mucho, bebés. Los 4 fans. Nuestros 4 fans, que no son de nuestra familia. Les queremos mucho, les mandamos muchos besos. Sosténganse, cuídense, agárrense de la mano y nos vemos en la calle. Conversen siempre. Creo que hablar siempre es bueno. Y chao, nos vemos. Chao.